Desde Lechuiza. Un anillo. No. Amistades de Lechuiza, bienvenidas una vez más a Aburrido y con No, Internet. ¿qué ganas, cabrón? ¡Hey! Gente de Lechubiza, ¿cómo lo estamos pasando aquí en el Foro 5 de Lechubiza? Párate a bailar como Conan, güey. Sí. Foro 5 de Lechubiza nos recibe una vez más para una edición de Aburridos y con Internet, del podcast en el que de vez en cuando Nos metemos cocaína. en honor a nuestro ídolo. José Ramón Fernández. Para. Es José para. No me parece gracioso. Tengo un problema, Faitelson. Tengo un problema y tú sabes lo que batallé. Tú eres mi problema. Soy adicto a humillarte. En fin. Aburrido y con Internet, el podcast donde de vez en cuando vemos alguna película y de repente decimos... O serie. ¿Qué pensaría Aristóteles de esto? Y en general, como muchas cosas, películas, series, algún documental, etc, etc. A medio podcast se va a acabar la pila. Pero será problema de mi yo de 20 minutos. Espero que se la hayan pasado chido con el capítulo anterior de Cónclave, en el cual al final yo di mi pronóstico de quién iba a ser el nuevo papa No y es le atiné. cierto. Si no lo vieron, pues se lo perdieron. No es cierto. Lo que sí me pareció muy chistoso es que con el mes entero que tuvimos hablando sobre religión y el papa y así, me di cuenta que en Los Barros de la Historia, el podcast que sale cada semana en YouTube, tuvimos un capítulo sobre el papa, la historia de un papa, y todo el mundo nos comentaba cosas sobre el papa, pero la autocorrección hacía que todos pusieran papá. Y había puros comentarios pues bien tristes, güey, de que qué interesantes los papás y me gustaría saber más de los papás. Chale. Extraño a mi papá, güey. Muchas cosas, ¿no? Ese no tenía tanto contexto. No, sí. Ese fue en el de Aristóteles, güey. En el de las matemáticas. Pero el día de hoy vamos a hablar de otra película, pero antes que eso me gustaría presentar a mi compañero. Sergio, ¿cómo estás? Puta mierda, güey, que el nuevo papa es gringo. O sea, verdaderamente hubiera preferido que hubiera sido el papa negro y ya nos morimos, güey. ¿Viste la imagen de, yo quería el negrito? ¿Ubicas lo racista que es esa teoría? Güey, esa es una profecía de alguien racistísima. Es como, cuando hay un papa negro valió verga al país, ¿eh? Sí. O sea, nos vamos a la mierda, güey. Sí, un tío súper rancio de que, ¿sabes cuándo vamos a saber que valió verga, güey? Cuando es un papa negro, güey. Ujú. Y ya de ahí las tías de repente de que, no, ojalá no voten por él porque es el anticristo. O sea, Tía. que sí, los papas de África, neta, así que Mussolini, ese viejito de Ruanda, güey. A empezar, tía, usted nunca vota por el que gana. Lleva 20 años perdiendo, tía, no sea Ajá. mamona. En fin. Vamos a hablar el día de hoy de otra película. Un brujo. Vi una película hace unas cuantas semanas. Acaba de aclarar que este guión es de hace un par de semanas. Pero de cualquier manera, volví a ver esta película hoy en la mañana para, pues, volverme a empapar de todas estas temáticas interesantes. Sergio, el día de hoy, como ya te lo adelanté, vamos a hablar de probablemente una de las películas que nuestra generación es muy difícil encontrar una persona que no la haya visto. Juego de gemelas. Juego de Gemelas también es otra. Ujú. Eh, Pasante de moda. Con Anne Hathaway y Pasante Robert de Niro. moda. Pasante de moda, güey. Buena película, güey. Buena película, Pasante de moda. Sí la he visto. La vimos juntos en Al el menos cine, aquí le mamón. atinaste, güey. La vimos juntos en el cine. ¿Sí? La van a reestrenar en Cinemex porque cumple 10 años. ¿Por qué verga dijeron pasante de moda? 10 años, hay que reestrenarla. No seas mamón. No sé, pero... Ujú. Pero aquí... Pero sí. No, vamos a hablar de Shrek. Twerk. Como dicen nuestros amigos de España, Shrek. Yo sí cambié por ti, Cherk. Sí, cambié por ti, Shrek. Es un podcast, creo que es uno de los del Monstruo del Lago Ness, que tenemos un beat en el que... Bueno, ni siquiera es un beat, solo es nosotros diciendo... Ok, Twerk. ¿Qué pasó, Twerk? Ahí. Y nosotros histéricos, güey. Como por 2 minutos solo diciendo Twerk, güey. ¿Qué pasó? No recuerdo. Solo me acuerdo que nos cagamos de risa porque yo sí cambié por ti, Twerk. ¿Qué onda, Twerk? Ese capítulo está muy cagado, güey. Como te he contado mi teoría de por qué... esta es mi teoría de aburridos y con internet. El nombre real de Shrek es Sergio. Sí te lo he contado, ¿no? O sea, porque ya ves que es Shrek y luego es la deformación es Cherk y luego es Cherco y luego es Cherco y luego es Checo y de ahí ya Ya, Shrek. Shrek es Sergio, ¿Puede ser? del antiguo gaélico. Ujú. Ok. Entonces, en mi canon, Shrek y yo somos tocayos, güey. Ujú. Ok. Hablemos un poco de Shrek.
Gran película. La realidad es que es una Sí. de las primeras películas que yo recuerdo haberme obsesionado de morro al punto de saberme los diálogos de inicio a fin. Saberme el nombre de los 3 personajes. Sí, sí, sí. Saberme el título de la película al ser una de las palabras que más repetían durante la misma. ¿no? Eserek. Eserek. Yo sí cambié por ti. Eserek. Eserek. Eh, Yo sí hice las cosas distintas, Eserek. ¿Qué Al- onda con eso? al alba soy una y al anochecer soy otra completamente diferente. Eserek. Cuando el primer roce de ósculos del verdadero amor roce mis labios. En fin, Eserek. es Erek. Shrek es una película animada del 2002 El Shrek. que para mí es como también de esta generación que marca el nuevo cine animado, porque ya está este golpe sobre la mesa de que ya no nada más Disney mandaba en la categoría. Entra una empresa que va a terminar siendo una competencia importante para Disney durante los próximos años, que es DreamWorks, y siendo Shrek su más cabrón producto, güey. Compitiendo, de hecho, en un año bastante cabrón en los Oscar animados. Shrek competía directamente contra Monsters, Inc., Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales, Gran película. y la película de Jimmy Neutron. Ujú. Y me parece una gran película, Wallace y Gromit. Pero bueno, Shrek es también, a día de hoy, una de las películas más icónicas por probablemente ser una de las películas que también más memes genera, güey. Sí. No se me ocurrió otra bote pronto. Hay muchas series que generan La muchísimos venganza de memes, los Sith. pero La Venganza de los Sith sí genera un chingo de memes. Y el Retorno del Rey también. Ahora que lo dices, yo creo que la pelea está entre la venganza de los Sith y Shrek. Sí. ¿De cuál tiene más? También El Señor de los Anillos tiene un chingo de memes, Sí, güey. pero son más como para vírgenes, porque eso no los Sí, ha visto sí, todo sí, el mundo. Ajá. Sí, a ver, si nos ponemos muy madores, hay un nicho en el que alguien nos va a decir de que, ¿sabes cuáles tiene? Transporting, güey. Muchísimos. Sí, obvio, güey. Sí. De que, no, muchísimo memes el perro andaluz, güey. Sí, sí, sí. sí, sí. Diario me cago de risa, tengo un folder lleno que Sí, le sí, mando a mis el, compas. el doctor, ¿cómo se llama este? El gabinete del el- doctor Caligari el tiene doctor muchísimos Caligari, memes güey, interesantes, sí, ¿no? sí, sí, tú no mames. Asalto al tren. Sí, sí, sí. Eh, Vete a la verga. Sí, ¿sabes qué chingados? Don Porfirio saludando en el parque. Aunque pueda parecer que Shrek es solo una película de comedia, llena de personajes excéntricos y bromas de cuentos de hadas, en realidad, pues, si nos ponemos bastante mamadores, tiene una temática mucho más profunda. No, de hecho sí. Es una reflexión... no, sin ponerse. El día de hoy voy a hablar acerca de cuáles son las temáticas que identifiqué dentro de esta película. Con diferentes perspectivas. Primero, a través de alguna teoría filosófica del concepto de la alteridad, que platicaré más adelante, pero después sobre la crítica social que se plantea con los problemas que tienen los personajes. Sí, sí, sí. Así que si alguna vez vieron Shrek y dijeron, güey, qué interesante lo que Manuel Levinas habría dicho acerca de este ogro verde, estoy aquí para ustedes. De Serek. Es Erek. Hay un tema con Shrek que creo que es importante que hablemos, ¿no? Es un ogro. Es como morra en Twitter. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar Sí, de...? sí. Y termina hablando de algo que todo el mundo habla, güey. Sí. La morra de, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de que hay nuevo papá? Vete a la verga, güey. Vete bien a la verga. Sí. O las morras de normalizan, y dice algo que está bien normalizado, de que normalizan a los gays. De que, Y nunca es algo de que disruptivo. Normalicen comer pollo Pepe los domingos. But no mames. hazlo. Solo hazlo. Yo lo estoy haciendo ahorita. Ajá, sí, ¿Cómo sí. ves? Sí, digo, ya probablemente decía de que normalicen cogerte tu primo el guapo. Depende de donde sea. Vamos bien. Ujú. Creo que hay una teoría de un filósofo llamado Emanuel Levinas en su obra Totalidad e Infinito, donde habla acerca de la alteridad. Voy a explicar un poquito este concepto y después hablaré sobre Shrek. La alteridad habla de la idea de que el rostro del otro es un llamado ético. Levinas lo define la alteridad como la diferencia radical que nos enfrenta a lo otro, a lo que no podemos ni reducir ni asimilar. El encuentro con el otro implica una responsabilidad y vulnerabilidad que no se puede controlar. Dentro de la película, todo el tiempo te están remarcando que Shrek es alguien diferente, pero incluso en un contexto donde hay muchos diferentes. No es como que sea Shrek y todo el mundo es normal. Hay un contexto de conflicto entre los humanos normales, por así decirlo, y las criaturas mágicas. Además, o sea, no sé si lo hables, pero también es una meta, o sea, Shrek es una metanarrativa, Ujú. porque desde ahí te cuentan que Shrek, como personaje, pero también como película,
es diferente a las demás porque lo que buscaban era hacer una disrupción de Disney, Sí. del cuento de hadas tradicional de Disney. Sí, justo, es una sátira perfectamente hecha sobre este concepto básico del cuento de hadas que Ujú. tenía un camino muy lineal Sí. y cómo rompes sus elementos clave. Sí, entonces es justo una metanarrativa. O sea, Shrek sí es distinto a los demás personajes, pero también a las demás películas. Shrek como personaje es un otro de los que Ujú. hablaría Levinas. Es un otro marcado principalmente por su apariencia, pero también por los efectos que ésta genera en otras personas. Básicamente miedo y desconfianza en los humanos. Ujú. En las personas que se ven reflejadas, sobre todo en el canon de belleza tradicional. Al principio, Shrek lo vemos como alguien completamente aislado y que de hecho solo se entretiene como asustando gente de repente. Y hay algo que me emputa toda la película, es que nunca lo dejan comer sopa, güey. Al Ujú. principio quiere comer su sopita y lo interrumpen. Y luego Nunca lo quiere dejan comerse comer, otra vez sí, comer güey. su sopita y llega la pinche gente al pantano, güey. Déjenlo comer su sopita, güey. Pero Shrek acepta estas miradas que lo definen como monstruo. Pero monstruo. Pero se nos empieza a cuestionar entonces si esa monstruosidad es inherente al ser un ogro o es una construcción social. Ujú. Hay un poco de las dos al ser Shrek quien empieza a jugar con eso, porque Shrek ya también lo toma como una barrera de no te acerques conmigo, no quiero que nadie en mi pantano porque acuérdate que soy un ogro. Ujú. Vemos que de hecho todos los carteles de cuidado con el ogro, que no son tiendas de ropa de Ajá. Duloc, sino que son estas advertencias de no acercarte al Las pantano, hizo él. él las hace. Ujú. No es nadie advirtiéndote, sino él poniendo sus propias barreras para que no llegues. Eventualmente, en las otras 9 Shreks, hablan sobre su infancia y su puta madre, pero recordemos que aquí solo sabíamos que iba a haber un Shrek. Ujú. Entonces, no podemos decir que los autores tenían estas otras intenciones. Aquí solo es la intención inicial de la Shrek 1. Pero seguramente se le trató de la verga toda la vida a Shrek. Sí. Y el rechazo de la sociedad, pues no solo un rechazo al físico, sino también hacia la identidad. Tratará durante toda la película de ver cómo hay personas que se le van a acercar y que genuinamente lo quieren y cómo tiene que él mismo romper esas barreras. Como el caso primero de Burro, que ni siquiera, ¡Burro! que ni siquiera lo cuestiona como ogro al principio. Cuando Shrek le dice, pues güey, date cuenta de lo que soy. Mírame, esta es la piel de un asesino, vela. Soy un burro. Le dice Burro, pues nomás estás muy alto, güey. Ujú. Además, soy un puto burro que habla, güey. Sí, güey. ¿Quién soy yo para juzgar, cabrón? Ujú. Otra interpretación de esta alteridad sería cayendo en la teoría de la performatividad, de la que hablaba Judith Butler. Judith Butler tiene un libro muy bueno y muy famoso que es El género en disputa, donde establece que la identidad no es algo esencial, sino que se construye a través de actos performativos. Ujú. El género, por ejemplo, que es donde más se utiliza la ideología de Butler, es una construcción social. Pero también lo sería cualquier otro personaje dentro de la sociedad. Sí. Shrek no usa nada más la máscara de ogro como una forma de defenderse, sino como una forma de resistir a los estándares de belleza, comportamiento, etcétera, etcétera. Y también como para encontrar su propio lugar en la sociedad puede ser, ¿no? O sea, es como, pues chance no me gustará, pero pues es lo que soy. Y aquí es, al menos sé Claro. que soy. Sí, su performance no es nada más cómo se ve, sino su performance es, a ver, pues entonces yo soy el ogro y me toca espantar y me toca amenazar y Sí, me o toca sea, hacer... si me toca ser el culero, pues voy a ser el culero. Exactamente. Y de hecho se lo repite a los aldeanos que lo persiguen al principio cuando les dice, soy un ogro, ¿se Ujú. acuerdan que les voy a sacar Sí, los ojos? Esta es la parte en donde corren, Esta es la parte en la que corren. Sí, Ujú. déjenme les recuerdo cómo va este performance, ¿no? Shrek al principio rechaza cualquier conexión con el mundo exterior como una forma de protección. Y la película te invitaría a cuestionar la autenticidad y la presión social de ponerse una máscara. Esto Ujú. le sucede a muchos otros personajes. Y hay una narrativa directa entre Shrek y Lord Farquaad. Ujú. Lord Farquaad también tiene un performance que intenta compensar Pues su prácticamente estatura. prácticamente todos los personajes, ¿no? Sí. Entran dentro de este tema. O sea, porque Lord Farquaad, pues sí se ve que tiene un complejo enorme por su puta estatura. Sí. Y que hasta Shrek lo dice, ¿no? Cuando ve el palacio, el de Dunlop, y dice, ¿estará compensando algo? ¿Qué pedo que a los 5 años no entiendes que le dijo pito chico, ¿no? No, y eso está muy cabrón, güey, porque es algo que tiene esa película, que obviamente fue
volvemos a lo mismo, muy disruptiva, porque era como, es una película para niños, pero que tiene chistes para que los papás también se rían. Sí. Y eso está muy cabrón, que ya después mucha gente lo empezó a hacer, hasta el mismo Disney llegó a meter alguno que otro chiste así, pero Shrek fue la primera, o sea, fue súper disruptiva en eso. Que justo como mencionas, o sea, la dinámica es directa entre Shrek y Farquaad, al ser personas que tienen un rasgo importante que los alejaría de un estándar social. Ujú, Shrek el hecho de que es un ogro y Farquaad el hecho de que está chaparro, ujú, muy chaparro. sí. La diferencia radica en que Farquaad tiene poderes fácticos para sobrellevar eso. Ujú, Tiene dinero, tiene poder político y tiene influencia. ujú, Shrek no tiene ninguna de esas tres. ujú. Entonces, a uno lleva a que Farquaad sea un iconoclasta en que todo Duloc tiene su cara y su Sí. nombre y su inicial y por todos lados tienes que hablar de él porque voy a hacer tan normal mi cara que no tengas manera de criticarlo. Y Shrek no tiene nada de eso y nadie sabe de Shrek. Ujú. Pero bien, justo como lo mencionas, le sucede a los otros personajes. Fiona intenta encajar en este molde de princesa. Ujú. Burro Es un puto burro. Burro que es un habla. puto burro que habla, güey. No, pero también lo dice, o sea, es Sí. como, güey, pues la gente me desprecia, me tratan mal. Inclusive en los diálogos que tiene Burro con la dragona, vemos que la dragona también cae en este performance de ¿Sí? soy un dragón que tiene que cuidar Que- a este puto ajá. palacio. Pero cuando llega un güey cotorro y podemos Sí, platicar prefiero aquí, güey. Prefiero cogérmelo. Ajá, o sea, a mí lo que me interesa es ponerla, güey. Ujú. Entonces, todos estos personajes caen en el tema del performance, que de nuevo, como mencionabas al principio, sería una crítica a que todos los cuentos de hadas típicos y las películas de Disney típicos Ujú. son performativos. Sí. Cuando tienes personajes planos, que la que es la princesa, sabes cómo se comportan todas las Ujú. princesas, el que es el rey, el que es el príncipe, el que es el puto burro que habla, güey. Sí, que hasta, por ejemplo, cuando encuentran primero a Fiona trata hasta de seguir el guión que le contaron. Sí. De que me vas a decir esto, voy a hacer esto, tienes que hacer esto. Y Shrek es como, no, güey. Sí. ¿Qué pasa entonces cuando Shrek vive toda su vida con esta alteridad? Me acordé de es igual de marrana que tú, Shrek. Cuando erupta Fiona. Es que Derbez, güey. Sí, que eso es algo importantísimo. Derbez da la actuación de su vida. Hoy vi Shrek en inglés. Porque pues nunca la había visto en inglés y dije, a ver, ¿qué pedo? La neta es que también es muy cagada. O Sí, sea, sí, la sí. neta, a ver, Eddie Murphy No, también. y el guión es fuerte. O sea, Sí. el guión es fuerte, se puede sostener por sí mismo. Pero el nivel de doblaje que hubo No, para no. Latinoamérica fue una locura. Y creo que también eso es una gran explicación de por qué, como muchos otros contenidos, llega a tener hasta más fuerza Shrek en Latinoamérica y en México que en Estados Unidos. Sí. Que es lo que le pasa, por ejemplo, a Malcolm, el de en medio. Ujú. O lo que le pasaba a Drake y Josh, que son mucho más famosos en México que en Estados Unidos. Sí. Es que, verga, güey. Neta, las actuaciones de Shrek están cabronas, güey. Hablemos también entonces de Shrek ya asimilando esta noción de ser otro, cómo esto empieza a desarrollar la construcción de tu personalidad. Sigmund Freud decía en El yo y el ello que la identidad del individuo se forma en un proceso de interacción con el otro. Ujú. Freud destacaría la importancia del superyo y el ello en la formación de la psique humana, pero también la influencia de la mirada externa. No puedes simplemente decir soy esto, sino que hay una influencia de lo que las otras personas perciben de ti para que tú mismo te autodetermines. Ujú. El yo se forma al reconocerse en el otro. El proceso de autoconstrucción de Shrek está marcado por el rechazo. Entonces Shrek rechaza. Cuando ve a Fiona intentando cumplir con este rol, la pendejea. Cuando Ujú. ve a Farquaad, se burla de él. Cuando ve a Ujú. Burro, se desespera y lo corre. Sí. O sea, como que el hecho de que lo rechacen hace que él rechace constantemente. Y su aislamiento está basado en la sociedad. La película explora cómo este individuo puede asumir la percepción del otro como parte de su identidad completamente. Y mostraría los conflictos internos de un personaje que se reflejan en su interacción con los demás. Shrek, al aislarse, se encierra en lo que llamaríamos el ello y rechaza la posibilidad total de encontrar algo en la otra persona que lo pueda sanar. Ujú. Cuando hay estos indicios de que otra persona lo quiere, se le hace ilógico, lo Ujú. rechaza y sigue adelante con su performance de soy el rechazado y soy el logro, como bien mencionabas. Sí. Y solo ocurre la liberación de Shrek cuando acepta la mirada del otro. Y no pasa sino hasta que se ve reflejado en la mirada del otro en Fiona. Ujú. Entonces es un momento en el cual tiene esta conversión, pero que vino después de arrastrar que a esa misma persona la rechazara, como fue el caso del inicio de Shrek con Fiona. Ujú. Eso es a nivel como del personaje nada más, pero
todos los personajes de esta película están interesantes de asimilar. O sea, tenemos también el caso de Burro, que me parece muy cagado. Es uno de los mejores personajes que haya en el cine animado de este siglo. Que justo vive como con un miedo de que la gente lo rechace, pero por el lado de es demasiado bondadoso, Ujú. Burro. Como que... Pero también como con el... Sé que soy molesto, Exacto. pero... O sea, Burro también el tema de que es como ultra fiel también viene de un miedo a que lo dejen. Sí. A que lo abandonen, porque creo que sí medio te cuentan que... Pues literal cuando lo rescatan lo va a vender su dueña. Sí. Porque se hartó de él. Porque como es un burro que habla y como dice pura pendejada, se desespera de él. Lo cual es muy cagado que te muestra un poco como el trip con Shrek, que es Burro lo desespera, güey. Y lo castra, pero no se trata de deshacer de él. Shrek, de Burro. Al principio Ajá. sí. Sí. Al principio sí, pero ya llega un punto en el que lo asimila como eres tan raro como yo en diferente Ujú. rareza. Al principio está este rechazo que es no me acompañes, no camines junto a mí, no Ujú. entres a mi A mi pantano. espacio. Ujú. Y justo está estas escenas en donde Burro sigue hablando y hablando y hablando porque es lo único que sabe hacer, pero se da cuenta cuando la caga y corrige, se da cuenta cuando la caga y corrige. Ujú. De que cuando dice, no mames, esa puta basura, ¿quién va a vivir ahí? Ah, ahí vivo yo. Ujú. Ah, está perro, güey. Ujú. Está perro, llega el dish acá o qué pedo, güey. Ujú. Entonces va corrigiendo en el camino. Pero es que inclusive en ese tipo de interacciones te das cuenta que de manera como interna Shrek busca la compañía, porque para Shrek hubiera sido muy fácil agarrar a Burro y correrlo a vergazos, como Sí. corrió a los güeyes, a los güeyes que se metieron a su pantano al principio de la película. No lo hace. Trata de alejarlo, más no lo aleja. Pero No sé si me explico. Y que también es por un tema de que Burro no lo reconoce como un monstruo. Ujú. Lo reconoce como otro rarito. Ujú. Entonces ahí se dan las cosas para que pueda haber esta convivencia. Algo que sobre todo en esas últimas 2 veces que vi la película me pegó mucho fue el reino de Duloc Ujú. estaba en una crisis política bien culera, güey. Ujú. Estaban en un punto en el que... Y esta es una explicación de por qué surgen los cuentos de hadas y los mitos y leyendas europeos. Cuando había carencias, empezaban a inventarse cosas, ¿no? Ujú. De que, pues de repente ya no tengo comida. ¿Por qué? Porque te cayó una maldición. Ujú. O se murió uno de mis hijos. No, se lo comió un ogro, güey. Se lo llevó. Los vampiros o vamos así. Exactamente. Entonces, seguramente, por como te plantean después a Farquaad, como este señor feudal, tenía abandonado a su gente, güey. Ujú. Solo le importaba lo que sucedía en el castillo. Ujú. A su gente le valía verga. Entonces la gente empieza a creer en estos cuentos de hadas de por qué nos está yendo tan mal, al punto de que cuando la gente empieza a reclamar, pues ya se empieza la narrativa de es culpa de las criaturas Sí, mágicas. o sea, porque además bien fascista de que los quiere reubicar a todos, Sí. a las criaturas mágicas. Porque son el origen de todos nuestros males. Entonces, Ujú. tráenos a tus criaturas mágicas. Lo que yo voy a hacer es ponerlos en otro lugar. en un gueto, reubicarlos. güey. Hacer Güey, un gueto de las literal, criaturas. Su plan era hacer un gueto en el pantano de Shrek. Sí, Ese era el plan de este hijo de la verga, güey. sí, justo. Y Que- después... Que de hecho no se habla mucho de eso, güey, pero está bien cabrón, o sea... Sí, justo. Y a personas que no reconoce como humanos y que no reconoce entonces como sujetos de derecho, Ujú. puedo hacer lo que sea con ellos. Ujú. Pero todas las criaturas que nos muestran tienen sentimientos y están en este pedo de desesperación o de tristeza o de enojo de que no mames, me sacaron a la verga Sí. porque lo único que hizo este güey fue Cool. soplar y firmar una orden de desalojo, como Ujú. dirían los cerditos, güey. Sí. Shrek es justamente una crítica fuerte al feudalismo y a este sistema político, pero que también se traslada al presente, no Ujú. nada más al sistema feudal. Pierre Bourdieu, en La distinción, analiza cómo los campos de poder y los distintos tipos de capital definen las estructuras. La legitimidad de un líder depende de muchas cosas, y ya lo hablaba también en Cónclave. No solo es el mérito, sino también es construir la sociedad que funcione para todos. Lord Farquaad es un típico representante de este sistema, que su principal problema es que está buscando la legitimidad. Y no es legítimo por el poder político, porque hay toda una situación afuera de su castillo que no está funcionando. No es tampoco legítimo por el poder económico, porque las personas están teniendo que vender a sus burros que hablan a cambio de unas monedas. No hay estabilidad. Entonces busca ser legítimo a través de la tradición y necesita
convertirse en un rey. Ujú. Pero no puedes ser nada más un rey a menos que te cases con una princesa, Una princesa. y heredes un reino. Ujú. Entonces busca la legitimidad por ese medio. Y de hecho por eso empieza toda esta, Sí, por eso esta casa busca de... casarse con Fiona. No, y de hecho también por eso empieza toda esta reubicación de las criaturas mágicas. Tiene dos sentidos. El sentido de... Y aquí es algo tal vez un long shot, pero está medio hitleriano el pedo, güey. Ah, sí. Tú lo que busca es reubicar a la raza que les resulta Incómoda. Sí, incómoda, pues es lo que te digo. pero en el inter encontrar un objeto mágico que le dé la legitimidad divina, Ujú. que en este caso es el espejo, Ujú. que es el que él me va a decir qué pedo. Ujú. Su deseo de convertirse en rey sería entonces una forma de adquirir poder, lo que refleja las críticas al sistema feudal de Shrek. El espejo le dice entonces, tienes que casarte con una de estas tres, y las ve meramente como herramienta política. Ujú. A tal punto de que no nada más voy a instrumentalizarlas para obtener mi poder, sino voy a instrumentalizar el llegar a ellas. Ujú. No lo voy a hacer yo. Ujú. Vamos a hacer un torneo y vamos a agarrar un güey muy cabrón. Sí. Y voy a hacer que crean que es un honor Sí. pelear por mí y buscarla Sí, por sí, mí, sí. güey. La crítica estaría entonces en cómo el poder no siempre se basa en la justicia, sino en muchas otras cosas. El control, la manipulación, la tradición, la religión, etc. Farquaad no es todavía el héroe que él quiere ser porque no tiene el poder legítimo, sí, pero busca tenerlo a partir de casarse con Además, Fiona. ubicas el trip de cómo las acciones de este verga terminan repercutiendo en toda la saga. Sí. Porque las acciones de este güey son los que hacen que valga verga el plan de la villana de la 2. Y por ende el de la 3. Sí. Y medio, si te vas ahí, el de la 4 también, güey. Que estaba a punto de que firmaran los papás de Fiona. O sea, este verga, inclusive si ya lo vemos como en su repercusión en la saga, por sus ansias de poder, se metió en temas más grandes que él y movió muchísimos planes de otras personas, pues. Porque en realidad, justo eso, creo que la primera vez que vi Shrek yo no entendía este pedo, obviamente, de los señores feudales y esto, pero Duloc nunca fue el máximo líder o rey. Es o que no lo era un sea. rey, ¿no? No era un rey. El Farquaad era un señor feudal, Ujú. entendiéndose que lo era dentro del reino que gobernaban los papás de Fiona. Ujú. Él era uno de los que administraban una de las tierras que happen to be cerca de donde está nuestra hija, güey. Ujú. Y happen to be cerca de donde estaba el pantano de este Shrek. Pero como esos, había muchos otros señores feudales. Ujú. Cuando intentó buscar un poder legítimo que lo acercara a los cabrones de arriba, hizo un cagadero. Hizo un cagadero, sí. Está justamente este tema de la deportación de criaturas mágicas. Hannah Arendt, en la condición humana, habla sobre cómo el exilio y el desplazamiento son formas de despojar a los individuos de su ciudadanía y por tanto de su humanidad. Los migrantes, según Arendt, se ven privados de su derecho a tener derechos por sobrevivir Ujú. y quedan relegados a una posición de invisibilidad en la sociedad. Que esto, hay un beat de comedia muy reciente que me pareció muy bueno, que es como qué cagado que la gente va a las carreteras de Michoacán a ver la migración de la mariposa monarca y se toman fotos y todo, pero nunca nadie ve de manera turística la migración humana, güey. Ujú. No es como que, mira, unos haitianos, O sea, es que, tómales fotos. pues es lo que siempre ha sido como contradictorio. Es como, permitimos que todas las especies del planeta migren libremente, Excepto la nuestra. menos nosotros. Sí. Cuando es algo ni siquiera meramente humano, es algo meramente natural. Sí. Migrar es natural y llegamos a un momento de que, nada, güey, hay que poner una pared ahí. Sí. Ujú. Es correcto. ¿Y qué dirían si literal los gringos de que vamos a poner una cerca eléctrica para que todas las mariposas chinguen a su madre? Michoacán nos está mandando sus peores mariposas monarcas. Sí, Se cagan en los carros. Güey, todo el mundo diría de que no mames, pinche güey pasado de verga. Está loquito, güey. Pero si el güey dice, vamos a poner una cerca eléctrica para que los mexicanos se electrocuten, todos de que, chale, ¿qué pasa de verga, güey? Pero pues, ¿qué les...? Pero pues, ¿qué le hago, no? pues Es el quieren entrar a su presidente, güey. país, güey. Y aquí este tema de la migración se ve en el exilio de las criaturas mágicas. La migración entendida como un proceso de multitudes, pero también pueden ser como procesos individuales, porque lo más probable es que Shrek también había sufrido este desplazamiento, pero de Ujú. manera individual. No es seguramente el primer pantano en el que se había sentado Shrek. No. Seguramente venía de varios, solo no le tocó esta migración en masa de todas las criaturas mágicas. Él fue Ujú. como el primero. Ujú. ¿Por qué? Porque
si Farquaad iba a mandar a las criaturas a ese pantano es porque lo tenían registrado como tierra de nadie y como tierra inhabitada. Ujú. Obviamente nunca fue el INEGI a hacer el censo de población a ese Pantano. a ese pantano. El exilio de las criaturas mágicas y su relegación son una representación de los grupos marginalizados, excluidos de la sociedad dominante. Shrek, quien vive en este pantano, representa a aquellos que son desplazados y tratados como menos que humanos debido a su origen o características, pero también representan a estos grupos que reciben migrantes de forma inesperada, inadvertida, Ujú. y que tienden a generar como este rechazo inicial de estás llegando a mi tierra, pero tanto ellos los están moviendo para acá como a ti te movieron para acá. Ujú. Solo que como fue por situaciones diferentes, crees que somos diferentes. Ujú. Las decisiones del Estado buscan que las minorías afectadas se enfrenten entre sí Ujú. al creer que son diferentes y que unos merecen más que otros y Ujú. no entender que realmente a todos se está oprimiendo el poder. Sí, era como cuando en ¿qué era? El Bronx y así se peleaban pues chinos, o sea, sobre todo chinos y coreanos con la comunidad negra. Era como, no, a ver, hermanos, no se peleen entre ustedes, Sí. maten al policía. Sí, exacto. Sí. ¿Qué pedo que hay una escena de tortura en Shrek? Sí, justo al momento de ¿Pero qué le estaba preguntando? No me acuerdo. Nunca nadie explica por qué Jengibre tenía tanta información. Esto sí hay unas cosas que Sí. me cagué de risa hoy. Güey, es una gran escena, güey. Nunca nadie explica por qué Jengibre tiene tanta información. Aparentemente, por lo que otro güey que hace teorías de estas Ajá. películas dijo, pues el güey tenía mucha información del lado humano, pero también del lado mágico. ¿Por Ujú. qué? Porque él convivía con el panadero. Y el panadero que creó a Jengibre, una criatura mágica, técnicamente tiene las capacidades de crear otras criaturas mágicas. Ujú. Entonces Jengibre conocía a varios. Y al ser un panadero que comercializaba estas criaturas mágicas, había una red de galletas de jengibres Ok. informantes en diferentes Era lugares, como güey. el panadero de Lord Varys. Es de correcto, muy, güey. muy lejano. Sí, sí, sí. Sí. ¿Pero qué le preguntaba a Farquaad? Básicamente le pregunta dónde está. ¿Pero quién? No se entiende quién. Después El es el espejo. espejo. ¿Dónde se encuentra? Ya. Y Jengibre lo marea con la canción de ¿Tú Pimpón. conoces a Pimpón? Sí, lo marea. El que quita los botones de gomita. Justo nos damos cuenta que a quien buscaban y el secreto que ocultaba Jengibre era el espejo, porque cuando llega el espejo, Jengibre le dice, ¡no! Ajá. Y lo Sí. avientan al bote. Sí, porque probablemente Jengibre sabía que este güey iba a ser un cagadero y que quería el poder, vaya. Jengibre, No, es maestro de espías, güey, Sí, a sí, otra sí. cosa jugaba Jengibre, güey. Sí, sí, sí. Y que después cuando en la 2, o sea, entendiendo esta teoría y que en la 2 salga el panadero con este pinche jengibrote, güey. Sí, dices. Güey, realmente ¿El panadero o...? el Beyonder, güey. Sí, O sea, el- a otra cosa Ajá. juega, güey. Pues sí, además de esta escena de tortura, pues hay muchísimas otras escenas que justamente marcan que ya le vale verga a este güey, ¿no? O sea, Ujú. es muy cruel con las criaturas mágicas, pero él mismo ocasionó que cualquier humano sea cruel con ellas. O sea, la dueña de burro Sí. lo tiene amenazado de darle un putazo. No, güey. A Pinocho lo entrega a su padre, güey. Sí. Güey, a los ositos. ¿Ubicas ese Ah, trip sí. del oso que están en la escena cuando están como vendiendo a los monos mágicos, a los personajes mágicos? Están los tres ositos, la mamá, el papá y el hijo. Sí. Cuando ya están en el pantano, solo está el papá y el hijo. Sí. Y luego, en el castillo, Farquaad tiene la piel de la mamá, güey. Sí. O sea, dices, ¡qué horror, güey! O sea, un genocida. Güey, Farquaad full Tercer Reich, güey. O sea, yo sí creo que es el peor villano, o sea, el más cabrón de las 4 películas, güey. No, y luego el güey, o sea, pero además el güey tenía esta hiperfijación sexual por cumplir su legitimidad. O sea, claramente el güey se le estaba jalando mientras veía en el espejo Sí, a las princesas, güey. sí. Y luego se veía a él mismo en el espejo y se la jalaba, güey. Sí. Y todo eso lo vio el espejo, güey. Ujú. El espejo lo vio jalársela. No, el espejo se le pasó chafa, güey. Horrible, güey. Chafa, güey, sí. Perdón, pero me mama el chiste cuando está hablando con el espejo y el espejo no quiere decir nada y el verdugo nomás rompe otro Ah, espejo, güey. sí, No, güey. güey, es que son gags tan visuales, tan pequeños, güey, que neta dices que, güey, son unos genios, güey. Farquaad domina las narrativas de su pueblo. Ujú. ¿Por qué? Porque también crea este culto de la personalidad en donde
si tú quieres vivir en la zona chida de la ciudad, que es el castillo, tienes que tragarte que haya un comercial de Farquaad, un parque temático de Farquaad, una pinche casetita de información con una canción sobre Farquaad, güey. Entonces lo que te conviene es pensar como él y seguir sus ideas. Por tal caso que si Farquaad odia las criaturas mágicas, yo las odio, me vale verga ser Gepetto, yo entrego a Pinocho, güey. Pero que incluso eso se perpetúa al final de la película cuando están en la iglesia y que hay unos indicadores de qué es lo que tiene que hacer el público. Aquí es donde aplaudes, aquí es donde lloras, aquí es donde dices, ¿por qué? Porque tienes que cumplirle el capricho a este cabrón que está ahí enfrente, güey. Cosas interesantes que me hacen pensar cómo funciona esto dentro de este sistema de criaturas mágicas y reyes y dragones. Se casan en una iglesia aparentemente católica. Quien los va a casar tiene un atuendo de un obispo. De un obispo, sí, como un cura católico. Como de un cura católico. Que en un mismo escenario donde sí existen todas estas criaturas mágicas. ¿Qué conflicto para los sacerdotes? Técnicamente Dios también creó a estos cabrones. Entonces, pero mismo conflicto de el sacerdocio europeo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchísimas similitudes muy horribles. Y obviamente no podemos hablar de cómo Shrek es una parodia del canon de belleza occidental. Y aquí citaremos a otro autor, Michel Foucault. En su libro Vigilar y Castigar y también en La historia de la sexualidad habla acerca de la biopolítica y la normatividad corporal. Habla de cómo la sociedad impone normas sobre los cuerpos a través de lo que él denomina la biopolítica. Según Foucault, no es solo una cuestión de apariencia física, sino la apariencia física te otorga poder, control y normalización de lo que es aceptable y lo que no lo es. Farquaad nunca trata, incluso porque Farquaad, a pesar de todo su poder, no puede combatir la biopolítica. No trata de hacer que lo aceptes como alguien chaparro, sino que, por ejemplo, cuando va a caballo, tiene unas piernas, prótesis para que parezca que es más alto. Sí. Cuando sale a dar anuncios en el torneo, tiene un banquito para ser más alto que sus guardias, baja la mesa para poder hablar con jengibre. Él finge en todo momento que no está... El muñequito del pastel. Sí, el muñequito del pastel es del tamaño de Fiona. El güey en la entrada del castillo que está dando informes es un cabrón alto con una cabezototota, güey. O sea, realmente no puede combatir la biopolítica, pero sí combate la narrativa de qué piensas de él. Y esto es interesante cuando recordamos que solo la gente del castillo vivía chido. Güey, la rola de la maquinita de Duloc la escribió el Goebbels de Farquaad, güey. O sea, seguro tenía un güey de propaganda muy cabrón. Sí, pero me mama que tiene un doble sentido dentro del chiste de la película. Bueno, lo que te decía, el peor de que la gente que vivía en el castillo era la única que tenía verdadero acceso como a la información y a la ciudad chida, y te habla de un feudo muy grande y muy disociado, y donde la gente no conoce a su señor feudal. Habla de la estrategia de Farquaad de que si la gente de aquí el castillo se da cuenta que estoy chaparro, no me importa, pero a la gente a la que le lleguen mis cuentos, mis estatuas, mis pinturas, nunca nadie va a saber que estuve chaparro, güey. Sí. Seguro misma similitud a los reyes que se pintaban súper guapos. Sí, todos esos que eran horribles, o sea... Pues incluso decían que Alejandro Magno era chaparrito, güey. Sí. Dicen que Alejandro Magno y siempre lo pintan de que... Un cabronzote, güey. Sí, ajá. Alejandro Magno lo pintan como el arcángel Miguel, güey. Sí, dicen que no era ni guapo ni grande. En ese tema de la biopolítica, se juega entonces en la película con las normas de belleza impuestas por la sociedad. Obviamente nos muestran este final feliz de que lo importante no es la apariencia, sino lo que está dentro y su puta madre. Fiona y Shrek se aman y se liberan del concepto de belleza y ya están más allá de las normas. Pero no, justo la biopolítica escala por niveles, porque cuando esta pareja que ya se aceptó tal como es en la 2 llegan a un escenario de mucho más mainstream normalizado de biopolítica, les vuelven a rechazar. Sí, es un pedote. A tal punto que el poder político hace todo lo posible para que regresen a como estaban y separarlos. Shrek desafía los estereotipos de belleza y la película obviamente cuestiona las expectativas sociales sobre la belleza física más allá de la superficial, pero también nos da a entender justo con la 2 que es una lucha que nunca termina. A pesar de que en Duloc los identifiquen como que vivieron felices y ahí están,
no adquieren poder político en Duloc. Regresan a su pantano. O sea, no son nadie. Simplemente dentro de su normatividad aprendieron a vivir juntos y que les valga verga lo de afuera. Ujú. Van a seguir siendo ogros, los van a seguir odiando, los van a seguir persiguiendo. Pues es lo que ves al principio de la 2. Sí, que están de luna de miel y que los están y persiguiendo. que los persiguen y todo el Ujú. mundo los odia, güey. Sí. No, o sea, a pesar de que tú reconozcas en otra persona que te liberas de estos vicios del Ujú. sistema, el sistema iba a seguir y Sí. no se va a morir. Pero bueno, al menos ya lo compartes. Exacto. Y bueno, esas son como las dos de las grandes temáticas que identifico en Shrek, que también por sí sola es una película que marca un hito en el género. Ujú. Es la primera película completamente en 3D que no fuera como película lineal, final feliz, sino sátira y un poco humor más Es una retorcido. metapelícula. Y es una metapelícula, claro. Película. Shrek fue la transición también de la animación tradicional a la digital a través de esta competencia frontal que se le planteó a Disney, Ujú. que influenciaría no solo la técnica, sino también la forma en la que las historias se cuentan, sobre todo con todo este uso de detalles. Te das cuenta de cómo todo en Shrek, y todo en el pantano, por ejemplo, en su casa, todo está muy de época, pero asimilado a que es un ogro, entonces cómo se deben ver los muebles, cómo se deberían ver las cobijas. Esto no estaba pensado para hacer una casa, entonces no hay tal cual cimientos y las puertas no están en formas de puertas. Todo está muy, muy pensado, güey. Sí, no, digo, y también el pedo que también fue como muy innovador y que explotaron mucho más en la segunda, que es todavía mejor que la primera, pero en la primera también tiene este tema de referencias a la cultura popular, o sea, que es como, sí, este mundo medieval y de fantasía, pero referencias a cosas reales, o sea, como Dunlop que te lo muestran como un Disneylandia, ¿no? Sí. Otro símil de cómo se están burlando. También yo había leído una teoría de cómo todo Dunlop es una burla de Disney. Sí. Y de hecho Lord Farquaad, según yo, se parecía al que era el presidente de Disney en ese entonces. O sea, porque le estaban metiendo o sea, eran jab tras jab a Disney. Y cómo le pegaban a Disney. Y también otro tema que, por ejemplo, de Dunlop que metían era... Dunlop te lo pintan como todo acomodado, bonito, estético, que sí entra como dentro de la narrativa de la película en todo esto que dices de Farquaad, pero también dentro de la metanarrativa era burlarse de Disney. Sí. Este mundo creado para ser perfecto ¿sabes? Como todo bien planeado y estas cancioncitas y Shrek y Burro es como, güey, ¿qué es esta mierda, güey? Sí. Justo por eso, güey, porque todo en Shrek es, vamos a burlarnos de la cultura popular y vamos a burlarnos de nuestro mayor competidor y de estos cabrones que son el top de la industria y lo siguen siendo, que es Disney. Sí. Desde los personajes que salen, o sea, la elección de qué personajes salen y de cuáles se burlan, el tema pues, hay muchísimos detallitos, güey. Justo en la escena del pantano, el tratar de identificar a todas las criaturas mágicas que salen, o sea, Ujú. son todas, güey. Todas las que te puedas imaginar están referenciadas Sí, ahí. sí. Y bueno, en general también fue un antes y un después para la industria de la animación en taquilla, porque significaba el hecho de que ver una película animada ya no nada más fuera llevar a los morros a que se entretengan Ujú. un rato, sino ya había diálogo para los adultos, chistes para los adultos, historia interesante. narrativa. Entonces Ujú. ya pasa a lo podemos ver tanto los papás como los hijos. También podemos ir exclusivamente adultos a verla. Güey, hasta la elección de canciones, güey. Y justo a eso iba, güey. Hicieron una elección de canciones que perduró a 23 años de esa película. Las reconoces como las canciones de Shrek, güey. Sí, o sea, es la de Smash Mouth, la de ¿Sí? All Star. No mames, o sea que ha pasado por todo, ¿no? De que, güey, la canción de Shrek y era famosa por Shrek. Y luego la canción de Shrek porque es el meme de Shrek. Y luego ya era solo el meme. Sí. Y luego era como, no, pero espera, sí está buena la rola. Y luego fue como, güey, qué buena rola. Y luego, güey, se murió el güey de Smash Mouth. Y lo mismo pasa con, no me acordaba de la canción del final, la de Believer. La de Believer, sí. Rolononón, y que también explota, que ahí sí es muy notorio como lo que puedes explotar con Eddie Murphy, no con Eugenio Derbez. Sí. Es una interpretación de Eddie Murphy No, canta cabrona, güey. No, pero, güey, tiene... O sea, tanto... Las cuatro siempre han tenido música muy chida. Pero, güey, también se metían con artistas deep core como la de Leonard Cohen, güey. Que la de Aleluya Sí. de Leonard Cohen. Que se volvió súper famosa esa rola de Leonard Cohen
por su... Por salir en Shrek. Por su versión en Shrek y tiene varias, güey, o sea, Sí. la de la de I'm on my way cuando van de Sí. güey, el soundtrack de esa película está bien verguísima, pero a lo que vamos es no se hacía eso en películas animadas. O Sí, sea, ¿no? el agarrar rolas tradicionales, meterlas en esas escenas, que inclusive cada rola cuente algo de la película. Nada, güey, es una locura de película. O sea, sí. O sea, obviamente, a toda persona que le gusta el cine ubica como estas películas milestone de la animación, ¿no? Ya sabes, de que la típica narrativa de que, Blancanieves, porque fue la primera película que duró más de 15 segundos. Y ya, o sea, fantasía y luego, ya sabes. Toy Story. Toy Story porque fue la primera, así, Pero ya lo está Shrek, que dices, güey, vete a la verga. Shrek 2, que fue un fenómeno también. Y que después de Shrek, creo que todo se compara en perspectiva a Shrek. Ujú. O sea, ¿qué otras películas son estos milestones en la animación de después de Shrek, güey? Yo- De Spider-Man Into the Spider-Verse, Yo diría seguramente. que Into the Spider-Verse. Puta, así de cabrón siento que fue la sacudida que metió Shrek. Sí, No, ahorita no puedo pensar en una película de animación que haya cambiado literal completamente lo que se hacía antes y lo que se hacía después en la industria. sí. Sí, no, o sea, un pinche hito como cabrón. Y que eventualmente también podemos hablar de la 2, que No, es que la 2 la 2 es un locorón, La- güey. la- la- Shrek la- tiene la- este pedo del 1 y 2 como el padrino, güey, de que, Sí. güey, ¿cuál es mejor? No, pero es No que sé, las dos son La increíbles. 2, güey, he visto muchos güeyes de análisis que dicen, güey, la 2 es la secuela perfecta. Porque agarra un universo bien establecido, pero contenido de la 1 y lo explota de una manera loquísima en Sí. la 2. Estas narrativas que cuentas de como estos, como cosas muy intrincadas del desarrollo de personajes está ahí, pero además te lo pone a la 10ª potencia y además te meten ya los chistes de cultura popular y la sátira al pueblo americano no, güey, o sea, neta... Y que no se aperran de nuevos personajes, de que quiere meter 15, no. Meten los nuevos personajes, Pero de manera los necesarios, güey. O sea, inteligentísima, que no se siente en un momento forzado y se siente como un personaje que debe estar ahí. Ujú. El hada madrina, Los papás los papás y el gato. y Encantador. Y encantador. Ujú. El gato con botas que se quedó. Sí. Y que después es otra de las películas animadas muchos años después, la que salió hace como un año. La del último deseo. La del último qué deseo. gran película. Película, no, no, güey. También luego estaría interesante hablar de esa Tengo película. mucho miedo de Shrek 5, güey. Siento que no le va a hacer justicia. O sea, obviamente no esperas que esté tan buena como la 1 y la 2 porque fueron Lightning in a Bottle. Pero lo que tiene la 1 y la 2 que hace tan especial a Shrek, que es esta profundidad de personajes y la sátira, Sí. no sé si son capaces de volver a capturar esa magia, güey. Pues Y después de tanto tiempo. esa es el capítulo de hoy. Es Sobre Shrek. Es Shrek. ¿Qué te pareció? Muy bien. ¿Bien? Sí, me mama es Shrek. Interesante. No, y siento que interesante. todavía hay muchísimas más cosas que se pueden analizar de esta película, Sí. pero a lo bruto, güey. Neta, hay canales que se dedican solo Sí. a hablar de Shrek. Sí, y que justo va a ser interesante cuando después retomemos con la 2, porque como todas estas narrativas Van que se encajando. completan en la Sí. segunda. Y luego se van a la mierda en la tercera y en la cuarta, pero está bien. Sí, justo. Está bien. Está bien. Cuéntenos, amistades, de qué otra película les gustaría que habláramos. Ujú. Está muy interesante y divertido hacer este formato, porque me permite ver películas. Así es. Sí, eso siempre está padre. Y nada, muchas gracias por seguirnos. No olviden seguirnos en redes sociales como Los Varos de la Historia. Nosotros aparecemos primero con este contenido aquí para ustedes en el Patreon y en el canal de YouTube para los miembros oficiales. Si estás viendo esto es porque o pagas este exclusivo o pasaron muchísimos meses para que pudieras acceder a él. Ujú. Entonces, recomiéndenos con otras personas. Muchas gracias por todo su apoyo a las quienes hacen posible esta serie en particular. Y nada, coméntenos aquí abajo y también pónganos en redes sociales qué les pareció. Ajá, y si están de acuerdo con mi teoría de que Shrek es la versión gaélica de Sergio. Sí. Yo siento que sí. Yo siento Somos que tocayos. Es Shrek. sí. Lo de que sean católicos me hace preguntar si Shrek estaba circuncidado. No creo, ¿no? ¿Quién lo va a circuncidar, güey?